En el Hospital Materno Infantil de San Salvador, en Jujuy, le inyectaron a través de una cánula de suero a un bebé chiquito que está internado leche. 60, hasta entre 50 y 60 milímetros de leche, que es un montón. Hay una causa, hay un enfermero que está preso, que lleva 13 años trabajando en ese hospital. Ya vamos a escuchar a Alejandra, la mamá, que va a contar cómo fue el hecho, por eso no lo escribo puntualmente, eso lo cuenta perfectamente la mamá. Lo que tengo que decirles es que hay dos sospechas con igual fuerza. Por un lado, la intencionalidad, que deliberadamente se haya hecho esta maniobra para provocar una lesión que es gravísima. Pero por la eso. sangre estuvo corriendo leche. Y la otra, que sea en forma accidental, es delito igual. Porque la criatura estaba siendo alimentada por una cánula nasogástrica. Y además tenía un suerito conectado. La mamá se da cuenta que esa cánula estaba conectada en el suero. ¿Puede equivocarse un enfermero? ¿Puede...? ¿Estaba en neo? Puede, sí, es internado, pero es un bebé de unos meses. ¿Puede equivocarse? ¿Puede ser un error? Y si es un error, es gravísimo también. La escuchamos a la mamá y después le vamos a contar detalles de la causa. Y además, inmediatamente recordamos a Brenda Agüero, que está siendo jugado todavía en Córdoba, por hechos deliberados, por hechos intencionales, de acuerdo a la acusación. Primero la mamá en Jujuy. Entonces, cuando yo le veía que estaba molesto, no entendía qué te pasa, bebito, qué te pasa. Ay, le dolía algo. ¿Te molesta la colita? El pañal debe ser, le cambió la colita. Nada, seguía molesto, seguía molesto. Y cuando yo lo destapo para acomodarlo, porque tenía un tubito que había que ver que esté bien posicionado, cuando lo destapo, su mantita así, ahí le veo que tenía la manguerita del suero, leche con sangre. Entonces ahí yo me di cuenta y miro así todo el sistema y estaba conectada la leche a la manguerita del suero. Y le veo la sonda nasogástrica y estaba liberada, digamos. Entonces yo ahí empecé a gritar, le pusieron la leche en el suero a mi bebé, le pusieron la leche y la otra mamá salieron corriendo a hablar a los enfermeros. Ya se presentaron todo el equipo médico y todo como a asistirlo a mi bebito. Ya mi bebito fue asistido de emergencia. Me dijeron que en ese momento, cuando le estaba pasando la lechecita, le tendría que haber dado un paro cardíaco y no le dio porque él es fuerte, él es el guerrero David y ahora él está en la terapia intensiva. Ayer las partes médicas eran preocupantes, cada vez que el médico salía era esperar. Recién te dieron un parte médico, ¿qué dice? Sí, el de hoy fue dentro de la gravedad y su cuadro clínico, que es grave. Él tiene una mejoría, como dice la doctora, así de chiquitita, así, pero para él es mucho, para nosotros es demasiado. Nosotros le damos la gloria a esa mejoría, a Dios. Nosotros realmente creemos que es el Señor que está ahí haciendo el milagro, porque es milagroso. Si uno se pone a pensar un poquito de leche o de líquido en tu sangre, ¿qué te puede pasar? Y a él le entraron 60 mililitros de leche, o sea, así un poco, digamos. Y aún así, él la está peleando, sus órganos están peleando porque toda la leche le circuló por todos lados, por la cabecita, por los pulmones, los riñones, por todo y por todo lado donde va pasando va dañando, porque no hay sangre, obviamente, pero podemos ver el milagro realmente en los diagnósticos de los médicos de hoy, podemos ver el milagro que el Señor está haciendo la obra. ¿Ustedes están pidiendo una cadena de oración? Estamos pidiendo, sí. Hay mucha gente orando por mi bebé acá, en otras provincias, en Buenos Aires, en Salta. Toda la gente está orando por mi bebito, así que más que nada es eso, es difundir. Esto es tremendo. Tremendo, terroriza, error, que es delito igual, ¿eh? Es un delito culposo gravísimo también, porque es un profesional. De 13 años trabajando ahí, 13 además, en años. neonatología. O intencionalidad, yo no lo sé. Pero en 13 años nunca le pasó nada, justo se yo no lo equivoca sé. ahora. Si fue intencional hay que ver para atrás si no cometió el mismo delito. Ahora en otras se oportunidades. descubrió. No, pero además sabemos. no sabemos las secuelas que puede llegar a tener. No, pero a ver, yo creo que uno tiende a pensar que un ser humano no puede ser tan
bestial de hacerles un bebé adrede, pero sin embargo tenemos un caso, como bien dijo Pablo, que se está ajustando a... ¿Te acordás la enfermera? ¿Cuántos bebitos eran, Pablo? Un montón de bebés. Eran como 9, 13. 5 muertos, 8 heridos. Estoy hablando de Brenda Agüero, que está siendo juzgada todavía Córdoba. No te da la cabeza para pensar que alguien puede hacer una cosa así, pero tampoco podés... A ver, no puedes ser tan cabeza de termo de equivocarte en una situación tan rara de que lo que va por las ondas se lo pones en el suero. O sea, tiene que haber un movimiento, chicos, es otra cosa. Pero además, quiero pensar bien. Igual es un horror, porque te llega a pasar... El miedo que te mete. ¿Qué haces? Pero además, por más que estés distraído, porque es de la única manera. Distraído, cansado, dormido, no sé, digo, en qué condiciones trabajarán, pero de todas maneras es un error gravísimo que no deja de ser un delito. Pero es que no sabés cómo queda este bebito. ¿Cómo queda este bebito? Es un montón. O sea, un bebé, por ejemplo, que tengo entendido que tenía 5 o 6 meses. Un bebito recién nacido, 60 mililitros es lo que toma. Es con lo que se alimenta. Exacto. Un bebé de 5 o 6 meses por ahí toma 100, 120. Pero es una cantidad enorme en ese cuerpito. Es una mamadera, chica. La de 100 es una mamadera, pero si no es la mitad una mamadera. Yo me quedo pensando en lo que dijo la mamá, que dijo, todos sus órganos están peleando. Y el cerebro. El cerebro. Digo, hay que ver las secuelas que le puede dejar. Por eso. Es tremendo, chicos. Por más que salga de la terapia intensiva. Hay que pedirle a Dios, por favor, que quede bien ese bebito. Más un bebito que ya venía Hay que pedirle luchando. a Dios que haga lo mejor para él, que no sabemos qué puede ser. Por eso. ¿no? Pero que haga bueno. lo mejor para ese bebito y para esa familia. Porque es un horror. Tiene todos los órganos comprometidos, chicos. Sí. Hay que rezar mucho por ese bebito. Vamos a hablar con una periodista de Jujuy en este momento para ver qué noticias nos puede dar. Ella entrevistó a la mamá, ¿sí? Es Berta Jerónimo. Hola Berta, ¿estás allí? ¿Cómo les va, chicos? Georgina, muy buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Bien, muy preocupados. La verdad que me he quedado, todos estamos acá, muy preocupados con este bebito, porque cómo les van a hacer las secuelas, ¿no? ¿Cuál es la salud en este momento y qué dicen los médicos, Berta? Mira, ha generado muchísima conmoción en la opinión pública. Obviamente es imposible no empatizar con una madre, con una familia que está prácticamente destruida. Este bebé nació con un quiste en los pulmones, desde muy pequeñito tuvo que ser intervenido en 2 oportunidades. Ya se estaba recuperando y la familia estaba muy contenta porque creían que en breve le iban a dar el alta y podían retirarse a su hogar, a su casa, con el pequeño gran David. El guerrero David, le dice su mamá porque se llama David, porque desde muy chiquito tuvo que afrontar estas situaciones tan complicadas de salud. Y lamentablemente el miércoles, con esto que la verdad que no tiene explicación, no obstante, el enfermero ya está detenido con prisión preventiva. El día de hoy va a conocer causa de imputación. Fueron muy cautos los fiscales al hablar sobre este tema porque decían que una vez que él tome conocimiento de la causa de imputación recién podían decir cuál iba a ser la carátula. Y obviamente todo depende de la evolución de este pequeño que hasta el momento, o al menos hasta el día de ayer, estaba bien, porque las primeras 24 horas después del hecho eran clave. El bebé, gracias a Dios, decía Alejandra Argota, su mamá, cuando dialogábamos con ella, no hizo un paro cardíaco. ¿Cuándo sucedió esto? Entonces, los médicos están muy optimistas, la familia está muy optimista y toda la comunidad ha comenzado una cadena de oración por el pequeño gran David, que en estos momentos creemos que ojalá sí. Colega, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe del enfermero? ¿Qué es lo que se sospecha? ¿Si fue intencional o fue un hecho accidental? Ser un hecho accidental igual es gravísimo y es delito. ¿Qué es lo que se sospecha? Hay diferentes hipótesis. La Fiscalía dijo que no va a descartar ninguna hipótesis. Por lo pronto dijeron como que corresponde. se está analizando la situación como negligencia, pero todo puede variar con el correr de las horas. Él es enfermero profesional hace 13 años y lo llamativo en este caso es que una vez que sucedió este hecho, él se retira del trabajo y pide automáticamente la licencia. Creemos que tiene que ver con una cuestión del miedo, de todo lo que pasó. Y después las autoridades del hospital son quienes hacen la denuncia como corresponde. El Ministerio Público de la acusación va hasta el domicilio, lo va a buscar, lo encuentran en otro lugar, lo detienen, en estos momentos tiene prisión preventiva. Recordemos que hoy se le va a dar a conocer la causa de imputación, pero todos quieren creer que fue accidental. O sea, a nadie en la cabeza le puede... Pero se deslindó, se fue. Pero se fue, me parece una sabiendo lo que había pasado, se fue. Pidió licencia. Qué bárbaro, y pidió licencia.
Por ahora no ha tomado conocimiento de la imputación, Claro, no ha claro. declarado todavía, porque el día de hoy tiene que presentarse con el abogado, designar a su abogado defensor, todavía no ha prestado declaración, pero todos creemos que fue accidental. Un error Bueno, gravísimo. está que bien, puede pero costar la ¿cómo vida a cómo David, te vas? ¿Cómo no te Ah. quedás ahí para tratar de salvar la vida de ese chico? ¿Cómo no te...? Él tiene 13 años de ejercer la profesión, no tiene ningún antecedente, esto sí lo aclararon, no tiene ningún antecedente y bueno, con el correr de las horas veremos qué es lo que resuelve la Fiscalía, porque ya se hizo el pedido, ya se secuestró, tenemos entendido, ya tienen toda la documentación respaldatoria de la historia clínica, se le secuestró el celular, bueno, van a analizar obviamente todo exhaustivamente, pero al margen de esta situación, como bien lo decían ustedes, no somos médicos, no sabemos Claro, qué secuelas puede tener David por ahora, lo único que queremos todos es que se recupere y que pueda estar bien. Es tan pequeñito que el pasado 15 de este mes recién cumplió 6 meses de chiquito. vida, David. Y ahora, 6 meses de vida. ahora es importante lo que vaya a declarar, que no creo que pase mucho tiempo, ¿no es cierto? Hoy Si ya mismo. está detenido, claro. Si es que declara, pues puede negarse a declarar puede negarse a perfectamente. declarar, no creo, ¿no? Berta, ¿y cuándo va a ser el Sí. próximo parte médico? ¿A qué hora? Mira, hay Son las mucho 10:15. hermetismo en el hospital. Lo decimos siempre acá, ¿no? No es como en Buenos Aires o en otros lares que cada vez que se presenta un caso de salud que concita la atención y que genera obviamente la conmoción de la sociedad, den un parte médico. Las autoridades no se expidieron al respeto, no tenemos parte médico. Esta mañana tempranito le escribí a Alejandra, la mamá de David, para saber cómo estaba. Es entendible que debe estar muy preocupada, que debe estar muy ocupada de su pequeño, pero bueno, todos creemos y queremos que se recupere lo más rápido posible. Claro, Por lo claro. pronto, es una muy buena señal que las haya pasado las 24 horas posterior a este hecho, que haya estado o que al menos siga con nosotros. Sobre las secuelas, y bueno, los médicos tendrán que decir en su momento porque es gravísimo. Tenían que alimentar a este bebé con la leche, sin embargo, le administró vía intravenosa Claro. la leche, ¿no? En el suero, por donde tienen que Sí, ir los sí, sí, medicamentos, sí, de sí. acuerdo a la operación y de todo lo que él se estaba recuperando ahí en el hospital materno. ¿Me esperas un segundito, Berta? Porque quiero sumar al doctor Sí. Diego Montes de Oca, que es pediatra, para preguntarle cuáles pueden llegar a ser las secuelas, las consecuencias de este horror. Hola, Diego, buenos días. Hola Georgina y la mesa, ¿cómo andan? Bien, acá con este tema realmente consternados. ¿Cuál es la secuela? ¿Qué le puede llegar a pasar a este bebito habiéndole puesto leche en el suelo? El torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo. Claro, bueno, acá hay que analizar, a ver, para que la gente entienda, que la vía endovenosa se usa para pasar muchas veces medicación. Claro. Y suero, que es solución fisiológica, que la sangre, al vos introducirle solución fisiológica, es compatible, es como que le das agua, que es mucho del componente de la sangre. Ahora, la leche, cuando vos la introducís por una vena, Sí. entra a mezclarse con la sangre y es como dos componentes distintos, ¿no? En la sangre, las venas no están preparadas para recibir leche. Entonces, acá hay 3 consideraciones. Desde el punto de vista toxicológico, no es que le pasaron un tóxico a propósito ni un neuroquímico, no. Es leche que hay que ver esa composición, qué tipo de leche era. Después tenés desde el punto de vista infectológico, ¿por qué? Porque la leche no es estéril. Nosotros cuando pasamos una solución endovenosa es estéril. Entonces tenés la parte infectológica. Y por último tenés la parte de que esa leche ocupa lugar y ustedes vieron que existe la trombosis, que muchas veces Claro, por eso decían. el flujo de sangre se tapa y puede generar una embolia y una trombosis. Entonces, lo importante acá es saber que hay que esperar, que las primeras, como dijeron, 24 horas son muy importantes. Y la buena noticia, entre comillas, es que también existe la posibilidad de que no deje ninguna secuela. ¿También? Porque si esa leche, claro, si esa leche se diluyó y el organismo reaccionó bien y no tapó ninguna vena, ninguna vena importante y no dejó sin flujo de sangre a ninguna parte del cuerpo, lo importante a saber es que también puede haber generado un gran susto y que esto pase. Por eso siempre las 24 horas... Sí,
Pero Diego, ¿puede haber sido un error? A ver, uno considera que en una atención de un bebé y confundirse esto sería un error grave. O sea, muy grave. no suele pasar que uno le tiene que pasar por la vena algo que sabemos que tiene que ser de un detalle extremo y pasarle otra solución. Indudablemente es un error muy grave. Después ustedes considerarán, bueno, esto fue premeditado, ¿no? Uno considera que no, que indudablemente por ahí... No parece ser el caso, claro. Exactamente. Parece ser más Sí, negligencia. Ahora, Diego, a ver, para que la gente que está en la casa y que capaz nunca estuvo en un hospital o en un sanatorio, ¿cómo es la sonda nasogástrica? Sabe, bueno, por supuesto, se incorpora en la nariz, llega hasta el estómago y se le cuelga, bueno, la alimentación, digamos, ¿no? Y el suero, obviamente, está al lado. Digo, ¿puede haberse confundido? ¿Puede haber, no sé, en un apuro, haber conectado una manguerita al sachet diferente? ¿Al sachet equivocado? Porque, digo, en tal caso, la alimentación nasogástrica y el suero, los dos vienen en un sachet. Sí, pero digamos, es como, no sé, es como que te confundas al prender el auto, no sé qué semejanza darle. Vos sabés que dónde va la llave y va ahí. Bien. En el caso de, es el día y la noche poner un suero en una sonda nasogástrica, la leche en la sonda nasogástrica que la leche en el suero, porque están en dos lugares distintos. Además, uno siempre, cuando pone algo en una vía, sabe cuál es esa vía. Chequeas uno sabe la manguerita. No, me imagino. A ver, claro. no, yo me imagino, pero digo, sí. salvo que esté bajo los efectos de alguna sustancia, el enfermero. Claro. Digo, habría que no haya, le tendrían que haber hecho enseguida un examen toxicológico. Un toxicológico, algo, porque si no, no se entiende. Bueno, es que en 13 Claro, años, pero... este hombre hace 13 años que está trabajando allí. En 13 claro, años... Pensemos que hace 13 años nunca tuvo un problema, dijeron. Realmente estas cosas hay que estudiarlas. Sí, A ver, claro, no es hay fácil. que ver el estado de enfermero, hay que ver si no estaba hace 2 días de guardia, hay que ver si no durmió, hay que ver... Antes de juzgarlo, pobre, igual es un delito. La enfermería es una de las profesiones más nobles y de más... Sí, por eso, de mayor de mundo. entrega y con unos sueldos paupérrimos, pero lo que pasa es que digo esto así porque no es mi hijo. Si ¿La es mi madre hijo, se dio te cuenta mato. de inmediato? Espera un segundito. Sí, le quiero preguntar, Berta, ¿qué se sabe sobre este tema? ¿Se sabe algo del enfermero? Si hacía muchas horas, que estaba trabajando. No, sobre eso no hay detalle alguno. Repetimos, hay mucho hermetismo, no solamente en el Ministerio Público de la Acusación, que lleva adelante la investigación, sino también por parte de las autoridades del hospital. Fueron las propias autoridades del hospital quienes, al tomar conocimiento, hicieron inmediatamente la denuncia. Lo que se sabe es que tiene 13 años de experiencia, más de 40 años, y la leche era la leche materna, porque lo dijo Alejandra ayer, ¿no? Que era leche materna, claro. La que dejó ella, con la que le tenían que alimentar, y bueno, lamentablemente sucedió. Sí, pero decía yo, la madre, ¿se dio cuenta de inmediato o digamos, esa es la parte que no se dio termino cuenta de entender? inmediato. No se dio cuenta de inmediato porque el bebé evidentemente tenía tapada el bracito. Cuando ella lo destapa para verlo, ahí se da cuenta que estaba mezclada la sangre con la leche y ahí pega el grito. Las otras mamás que también estaban en la misma sala salen corriendo a buscar a los enfermeros, a los médicos, a los gritos, y ahí aparece todo el cuerpo de especialistas para poder atender y se actuó inmediatamente, pero bueno, ya el hecho estaba cometido, ¿no? Doctor, yo justamente con respecto a esto te voy a tutear. Con respecto a esto te quería preguntar, ¿no? ¿Qué se hace en un caso como estos? La leche, suponete que no hubiera generado un trombo, como vos dijiste, ¿se diluye, desaparece o hay que hacernos un lavaje de sangre? Que no sé cómo se atiende a un bebé que le acaba de pasar esto, una transfusión, ¿qué onda? Claro, a ver, cuando la sangre de la leche, que hay que ver qué cantidad, porque la otra consideración es que cuando vos vas a poner leche en una vía que está preparada para el suero, no es fácil pasarla. O sea, no es que tenga en cuenta la misma resistencia. Claro, le tiene que hacer como más fuerza porque no está acostumbrada a pasar una leche. A ver, era leche de madre, que eso por ahí uno dice, bueno, por ahí es un punto mejor que por ahí pudiera ser otra leche por ahí más espesa o más pesada. Y
en el momento hay que ver cuánto pasó. Dicen pero que 60 no es que, milímetros. Entre claro, 50 no y es que 60. vos- no es algo que vos digas ahí, bueno, más que nada es la evaluación, Claro. yo te diría, de las primeras 24 horas, porque no es que vos podés después de eso inyectarle líquidos para diluir esa leche. Pero no. el cuerpo solo Yo puede, creo- el cuerpo solo puede defenderse, por decirse de Exactamente. alguna manera. Pensá que la cantidad de sangre que tenemos es 4 aproximadamente 5 litros. Entonces, lo más probable que pase, por eso hay que tener precauciones, es que se haya podido diluir esa leche y no haya generado un daño, porque el niño estaba internado por otra patología, Exacto. que yo no llegué a escuchar cuál Que era. tenía en los pero bueno. pulmones un quiste en los pulmones. Y había tenido 2 cirugías ya. Perfecto, entonces es un niño que ha tenido 2 cirugías, que estaba ahí, que tiene ya una enfermedad. Entonces yo diría de que acciones que vos puedas decir, bueno, le pongo un montón de líquido para tratar de diluirlo, diluir. realmente no se hace. ¿Y cuánto no podría- se hace y se espera. Perdón, ¿y cuánto podría llegar a tardar hasta que se vean, no sé, ojalá no quede absolutamente ninguna secuela, pero digamos, ¿las secuelas son algo que se ven en lo inmediato o que pueden aparecer pasados los meses? No, yo te diría que son inmediatas, ¿no? O sea, las primeras 24 horas son claves. Son Desde el clave. punto de vista infectológico, va a haber que preguntarle a los infectólogos si hay que darle algún antibiótico porque la leche no está preparada para entrar en la sangre. Y después, desde el punto de vista circulatorio, si el bebé es fundamental la revisación clínica, ver si el chico sigue bien, habla, se mueve todos los miembros. Claro, pasa que no habla como todavía. siempre. Neurológicamente, eso también es preocupante. Eso es lo más preocupante. Claro, hablar me refiero a que pueda expresarse como se expresaba hasta Claro. ese O momento. sea, hay manera, Doc, que aunque no hable, poder evaluar si hay un daño neurológico. Claro, exactamente. Uno le mira evalúa a de dónde acuerdo va a la la voz. edad. Y yo creo que, bueno, a mí me gusta siempre en la medicina ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque la esperanza para tener una curación o para estar bien es fundamental. Lo más probable es que, si Dios quiere, que ande todo bien, porque ya Lo grave ya un pasó. día. Claro. Entonces, no es que está en ese momento, y me parece que, si Dios quiere, va a andar todo Ojalá. bien. Pero bueno, están ahí, todo. Como dicen ustedes, si es tu hijo, querés salir a revolear el poncho y decir, ¿a quién agarro? Sí. Es una Sí. cosa que cuando es tu hijo, Sí, claro, te desesperás. Claro. Sí. Y es comprensible, por eso esa madre también tiene que tener una contención emocional, tan importante es lo emocional, y acá que tener a ver a alguien del hospital, un psicólogo que pueda acompañarlos, porque realmente son casos que desbordan cualquier tipo de emoción. Pero por supuesto que sí. Bueno, ahora falta esperar. Yo creo que si ya pasaron las 24 primeras horas, ojalá y que se le hagan todos los estudios neurológicos y que, bueno, y rezar mucho y pedirle al Papa Francisco, que está más cerquita de Dios ahora, que realmente este bebito precioso, este guerrero David, salga adelante, ¿no? Que no tenga ningún daño La medicina, neurológico. Georgina, tiene mucho de eso también, aunque no creamos, la fe mueve montañas Sí, claro junto que con sí. la medicina. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿vos tenés alguna novedad, Berta? No, se escucha mal, se escucha mal. Se nos... Bueno, hoy, por lo que contaba la colega, hoy es la audiencia de imputación. El fiscal Guillermo Beller, ¿no?, es el que tiene a cargo la causa. En la audiencia, bueno, le van a decir la calificación del hecho, si es son lesiones, obviamente, lesiones graves, si son culposas para el fiscal o no, o va a dejar una calificación genérica. Va a tener la oportunidad de defenderse el enfermero. Sí, lo que pasa la es que su indagatoria. accionar no fue muy... Sí, que es correcto, una defensa, ¿no? puede hablar, es eso, es la indagatoria. Puede también, por consejo de los abogados, no declarar. Pero bueno, hay que ver, me parece, es eso, ¿no? El fiscal, como corresponde, no cierra ninguna calificación, va a dejar una calificación genérica con lesiones graves y en el trayecto determinar, en el trayecto de la investigación, en el derrotero de la causa, va a determinar si es un delito culposo, O culposo doloso, mala praxis, claro.
o doloso y con intención. Pablo. Todo lo que cuentan parece Parece ser que hubiese sido culposo, un error. lo Sí. que es gravísimo. Igual, Pablo, Igual. en el marco de esta investigación, ¿se investigaría hacia atrás las cosas que han sucedido en este hospital? ¿O se los investigaría él? ¿O investigan solo se hechos. investiga, pero quiero Eso decir, ¿solo se depende- investiga este hecho o se investigan hechos que hayan Cuando podido suceder? Te traslado, aquí me mismo? traslado por ejemplo, a A lo de Córdoba, Córdoba. Brenda Agüero. Aparecieron un par de casos, la Fiscalía abrió la investigación y fueron a buscar hechos parecidos hacia atrás, porque hay una acción deliberada y de hecho encontraron 5 homicidios, 8 tentativas de homicidio de criaturas. En el caso depende cómo se determine, ¿no? Si es un hecho culposo, hay que ser bastante animal para Sí, cometer claro. varias veces No, eso es la misma imposible. negligencia. No, e por eso impericia. es la Pero bueno, diferencia entre esta seguramente eso mujer de surge- Córdoba a este No, es otra enfermero. cosa. Bueno, pero hay que ver, George. No, porque claro, hay que pero ver si en 13 que si años, alguna pero vez generalmente se falleció aparecen otro bebé Claro. mientras Es él que van trabajaba y que haya generalmente, subentendido. sí, generalmente aparecen familiares de víctimas. Claro. Incluso en un hecho culposo. Mi hijo murió hace tanto tiempo. Claro. Quiero saber si no lo atendió el mismo enfermero y se Claro, mandó la misma claro. macana. Sí, Claro. sí. Eso puede pasar y es probable que ocurra. Pero bueno, hay que determinarlo. En principio está investigando un solo hecho, ¿no? Pero siempre que ocurre un caso así, aparecen familiares. Ahora- Tal vez nunca ni siquiera lo habían pensado y no sea lo que haya ocurrido. Pero tienen el Pero derecho te a pueden hacer la preguntarlo. duda, obviamente. Claro. ¿Sabes qué? Me dan la noticia acá, Pablo, que hay otro periodista de Jujuy dijo que están sobrepasados de trabajo, ¿no? Bueno, ¿Qué puede eso pasar? sucede en todo el país con los enfermeros. No, o sea, sí, con los enfermeros, las enfermeras y con los enfermeras, médicos, con los todos. desgraciadamente sucede esto y, Sí, y pero están como todo el país sobrepasados de está todo trabajo. sobrepasado de trabajo. Sí. Lo sí. cual Pero no hace pifiarle que un- Trabajan siempre, desde Equivocarse que un también caño. tengo uso de razón, en condiciones paupérriimos, ganando Sí, dos pésimo, pesos, no dos se puede pesos. creer. tenés Eso 2 o 3 Tampoco es turnos. justificar, o sea, me pongo de los No, dos no, lados del no. mostrador, pero de este lado, si soy la mamá, Le importa Claro. 3 bledos. no quiero decir lo No, que lo pienso. dije muy bien, estuve Sí, sí, bastante sí, estuviste delicada muy educada. conociéndome. Yo reitero, quiero volverte a preguntar, Diego, perdón, la última. ¿Cuánto más hay que esperar para saber si el bebito está bien, Diego? A ver, las primeras 24 horas son claves, sobre todo por esto de que dijimos de a ver si puede llegar a obstruir o generar algún trombo que corte la circulación. A ver, lo más probable es que si el bebé ya está como estaba hasta hace 24 horas, se lo analice desde el punto de vista de la infección, a ver si esa leche puede generar una infección o no, si hay que darle algún antibiótico preventivo. Y yo diría que están ya todos pendientes, va a tener toda la colaboración, tratar al grupo familiar y, como decía la madre, lo recemos para que ande todo bien. Así Sí. que me parece que hay que ser optimistas y tirar buenas energías, además de todo el remedio, el conocimiento y bueno, y saber que estas horas son cruciales y a medida que pasa y el chico siga estando igual que siempre, son muy buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Vamos a seguir rezando por el guerrero David y por su familia. No, gracias a ustedes y un beso. Gracias, muchísimas gracias.